Hoy es el Día del Padre. Quiero primero felicitar a todos los padres que están aquí, que nos acompañen. Dios lo bendiga a todos los padres. Padre nos dio un rol importante a los hombres para ser padre del hogar. Sin embargo, muchos padres no entienden exactamente cuál es ese papel importante. Por eso hay crisis en el hogar, hay liderazgo en el hogar. Y esa crisis del hogar conduce, influye a crisis de la iglesia, crisis de la sociedad, naciones, el mundo, lo que estamos viendo. Para los padres entender bien de ese rol, el papel como padre, hay que saber primero quién le dio ese rol, o sea, quién es el Dios que nos dio ese rol. Por eso le doy gracias a Dios hoy como Día del Padre, que estamos estudiando sobre ese Dios de Bedel, que Dios que encontró a Jacob. Desde domingo estamos estudiando sobre ese Dios de Bedel. Hoy vamos a estudiar juntos segunda parte. Jacob, cuando un momento difícil de su vida, cuando está atravesando situaciones difíciles en su vida, tiene experiencia con el Señor. Esa crisis de Jacob convirtió a él una bendición, una gran oportunidad de tener experiencia con el Señor. Por la vida de Jacob, el momento, problema y sufrimiento, Jacob se dio cuenta que Dios acompaña siempre a él. Por eso la mañana, cuando apenas levantando de su viaje, él dejó de viajar, sino él levantó un altar y luego comienza a cambiar su vida. O sea, él empezó a hacer cosas lo que no hacía antes. Podemos ver ya intervención de Dios, vida de Jacob. Y eso, Jacob empezó a cambiar prioridades de sus vidas. Bedel convirtió un lugar muy especial para Jacob, no porque ese sitio era especial, sino allí él entendió que Dios está acompañando con él. Nosotros desde el domingo pasado queremos buscar más sobre ese carácter de Dios. Nosotros domingo pasado estudiamos un carácter, hoy queremos estudiar dos caracteres más. Y ese carácter de Dios que encontró Jacob, ¿en qué manera cambió, influyó la vida de Jacob? Y viendo estos, también encontrar todas las personas que están aquí, que tenemos esperanza. Sobre todo, los padres que están aquí, quiero que encuentre ese Dios que encontró Jacob en el Bedel. Vamos a volver a leer la porción de la Biblia, Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Leemos juntos, ahí está la pantalla. Leemos. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Domingo pasado nosotros vimos por qué Jacob primeramente sale desde su casa, emprende el viaje desde Beerseba a Harán, porque él engañó a su hermano Esaú y su padre, por eso ganó esa ira de su hermano mayor. Su hermano quería matar a él, entonces con ayuda de su madre Rebeca, él está huyendo de su hermano. Ese viaje repentino de él, o sea, buscando donde vive su tío, hermano de Rebeca, su madre de Labán, y estaba en Harán. Él prendió ese viaje. Como hemos visto domingo pasado, Jacob le gusta quedar en la casa, él no le gusta mucho viajar. Sin embargo, él tuvo que salir de ese viaje cuando llega a un lugar de luz y ahí duerme la noche con una piedra como almohada y encuentra a Dios. Y luego ese lugar él cambia el nombre, ya no dice más luz, sino para Jacob es Bedel, y levanta un altar. Y Jacob ahí encuentra Dios está con él, sobre todo cuando un momento de su vida más difícil, Dios está con él. Fíjate, momento más difícil de Jacob, eso ¿quién fue culpable? Él mismo. Él por su error, su equivocación, sin embargo, Dios está con él. O sea, nosotros debemos saber de que Dios como nuestro Padre, muchos padres, gran mayoría de padres, aunque sus hijos cometen error, sigue ama. Más nuestro Dios celestial, aún nuestros errores, como Jacob está cometiendo, Él siempre está con nosotros. Ahora, hoy juntos, y ese fue el primer carácter. De segundo carácter vamos a ver juntos. Segundo, Dios es Dios de vivo. Dios de vivo es mi Dios. ¿Qué quiere decir ese Dios es Dios de vivo para nosotros, para Jacob? Cuando vemos versículo 12, Jacob estaba durmiendo en sueño, vio una escalera que desde allí y tocó el cielo. Ahí ángeles están subiendo, bajando allí. Y arriba, versículo 13, vemos versículo 13, allí dice: aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia. Él vio allí el Dios que está ahí arriba, y entonces Dios empezó a hablar a Jacob. ¿Qué dijo? Dios dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Fíjate,
Dios le dice en esa palabra, antes de bendecir a él, decirle, la tierra que está acostado, te la daré a ti, a tu descendencia. Ahora, ¿por qué Dios le dijo, antes de darle esa palabra, promesa de bendición a Jacob, por qué explicó quién era de él? Muchas veces nosotros nos gusta escuchar primero una promesa de bendición, pero Dios habla primero quién es Él. ¿Sabe qué? Es muy importante cuando no dice a alguien, no compromete, no da promesa, bendiciones, depende quién nos da esa bendición. Fíjate, alguien no promete a uno que una persona, un amigo, un conocido no tiene mucho poder, a lo mejor que podemos entrar duda, pero en lugar de él, si recibimos una promesa de, vamos a suponer, presidente de la República, presidente prometió a uno una promesa, ¿qué peso tiene? Muy diferente, diferente que un amigo, un conocido. Así, por eso Dios, ante de dar bendición, le enseña a Jacob quién es Él. Es para nosotros iguales. Ahora, entonces vemos qué significa eso. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Vamos a ver lo que significa esto. Jesucristo nos enseñó esto. Cuando Él vino, explicó eso a los judíos. Quiero invitar a Mateo capítulo 22, versículo 32 al 33. Ahí está, leemos juntos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Fíjate, Jesús estaba explicando esa palabra a los judíos, sus paisanos. Los judíos conocían muy bien esa palabra. Sin embargo, después que Jesús enseña esto, le dice, oyendo eso la gente se admiraba de su doctrina. O sea, gente escuchando enseñanza de Jesucristo se admiró, o sea, sorprendió esa enseñanza. Quiere decir que empezaron a entender realmente lo que significa esa palabra. ¿Sabe esto? Nosotros domingo pasado vimos mismo esa palabra, Dios diciendo, yo soy Jehová, yo soy Dios de Abraham, Isaac, Jacob. ¿A quién le dijo? De Éxodo capítulo 3, versículo 6, le dijo a Moisés. Cuando Dios apareció a Moisés, estaba llamando a Moisés, Dios le dijo misma palabra. Ya vimos por qué el Dios, no solamente bendición, sino antes de llamamiento, también le dice, ¿quién está llamando a uno? ¿Quién está llamando a Moisés? ¿Quién está bendiciendo? Mire, esa palabra de Mateo, lo que tenemos que fijar primero el tiempo. Vemos versículo 30, ese versículo antes de oyendo, versículo 32. Mire, dicen aquí, hay que ver el tiempo de verbos. No dicen tiempo pasado, sino Dios dijo, yo soy, yo soy. No es yo era, no dijo yo fui, sino yo soy. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios quiere que nosotros entendamos en dos cosas ahí lo que está enseñando. Primero, Dios es Dios de vivos, no de Dios de muertos. O sea, está diciendo de que Dios no es solo Dios de tu ancestro, sino es, yo soy Jacob, tu Dios. Es nuestro Dios, es mi Dios. Eso es lo que Dios está enseñando. Yo soy tu Dios. Por eso Jesús estaba diciendo, Dios no de Dios de muertos, sino Dios de vivo. El otro, segundo lo que está enseñando Dios ahí, mire, ese Abraham, Isaac, Jacob, todo está vivo. Ellos están vivos en el reino de Dios. O sea,
resucitaron, hay resurrección, hay resurrección. Eso es lo que está enseñando. Por eso los judíos, cuando escucharon esa enseñanza de Jesús, sorprendieron gran manera. Quiero que hoy todos nosotros entendamos lo que significa cada vez que Dios dice que yo soy de Jehová, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Está diciendo tiempo actual. Cuando Jacob escuchó esa palabra de Jehová, entendió, Dios está diciendo, yo soy tu Dios. Y entonces esa palabra produjo Jacob un cambio. ¿Qué cambio produjeron? El comienzo, versículo 22 decía, e hizo Jacob voto diciendo, voto. Fíjate, en la Biblia nunca nos dicen anteriormente Jacob haya orado a Dios. Pero aquí Jacob no solamente oran, sino hace oración de voto a Dios. Mire, Jacob, ese viaje es un viaje para él, una situación difícil, está huyendo de su hermano, porque si hubiera quedado en la casa no sabe lo que va a pasar, porque su hermano quería matar a él. Cuando una situación difícil, él tiene que emprender un viaje nuevo. Sin embargo, él no oró. Biblia no dice que Jacob había orado, pero mire, ¿por qué él no oró? Porque si no conoce quién es el Dios, él no sabe, no conoce quién es Dios, ¿qué va a orar? ¿Qué oración de voto él va a hacer? Por eso, entre nosotros hoy, hermano, alguien que no ora, alguien está flojo de orar, es porque tú no conoces quién es Dios. Si la verdad nosotros como Jacob sabemos que Dios es Dios de vivos, es mi Dios que acompañan, entonces no podemos dejar de orar. Mire, ¿conocemos realmente nosotros quién es Dios? Hay que saber Dios de vivo, Dios que está con uno, conmigo, que acompaña siempre. Mire, vamos a decirle persona al lado, dígale, Dios es Dios de vivo, es tu Dios. Dígale a uno a otro. Mire, si ese Dios todopoderoso, ese Dios todopoderoso es mi Dios, ¿qué más necesitamos? Mire, esa no es una noticia grandiosa, un grande noticias. Si nosotros sabemos ya quién me puede ayudar, entonces no llevamos a Él nuestras necesidades, peticiones. Como Jacob está orando con todos detalles, nosotros no oramos eso a Dios. Jacob hasta ese momento, hasta entender esto, Jacob vivió ¿con qué? Con su viveza, con su pensamiento y con su sabiduría. Por eso él engañó a su hermano, su padre, y arrebatar esa bendición. Pero ya Jacob no necesita vivir así más. Hay otro cambio que podemos ver nosotros en la Biblia, versículo 22, final de parte, y ahí está. Vamos a leer otra vez. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Mire, Jacob levantó, usó esa piedra que estaba acostado su cabeza como almohada, con eso hizo un altar, derramó ahí aceite, hizo un altar pobre. Pero Jacob dice a Dios, mire, ese altar pobre yo voy a invertir, voy a convertirle casa de Dios. Y demás, yo te voy a entregar diezmo. Mire, ese es un cambio grande. Nosotros pensando quién era Jacob. Mira, ¿quién era Jacob? Jacob anteriormente está cegado para ganar dinero, arrebatar bendición de otras personas.
Y él, para obtener esa primogenitura de su hermano, ¿qué hizo? Empezó observando a sus hermanos, en qué momento su hermano Esaú flaquea. Ese cada vez se regresan de cacería, viene con hambre, cansado, y con una sopa sabrosa puede caer. Mire, eso era de Jacob, está pendiente, y hasta él engañó a su padre. Quiere decir que para él ganar dinero, para su interés, capaz de engañar a su familia, su hermano, su padre. Ahora, ese Jacob, ahora dicen voluntariamente que, Señor, te voy a entregar el diezmo. Eso no es posible si Jacob no hubiese entendido ese Dios, su Dios. Dios de Jehová es Dios de vivo, es su Dios. Mire, el diezmo es solamente puede hacer aquella persona que reconoce a Dios. Difícil, sin ese entendimiento, entregar diezmo a Dios. Mire, eso secularmente, cuando ven el diezmo, parece como una estupidez o una locura. Si no me alcanza lo que yo gano ahorita, ¿cómo yo voy a entregar diezmo? Pero Jacob, cuando se dio cuenta que Dios es Dios de vivo y su Dios, entonces él cambió su actitud. Dios dijo, libro Malaquía, dijo que tenemos que entregar diezmo a él, y Dios promete la bendición personas que obedecen estos. Sin embargo, yo no pienso una obligación para los cristianos diezmo, sino que un privilegio para los cristianos. No puede ser cristiano, nosotros tenemos privilegio de entregar diezmo a Dios. Y desde luego, durante 42 años de mi vida cristiana, tuve y tengo esa experiencia, que palabra de Dios es fiel de verdad, y también muchísimos casos de vida de hermanos. Quien hace diezmo, Dios cumplió su promesa, recibieron bendiciones. Ahora nosotros acabo de ver de dos caracteres, segundo carácter de Dios. Primero, Dios acompaña con nosotros, nunca abandona. Dios siempre está con uno. El otro Dios de vivo es mi Dios. Jacob, con ese entendimiento, empezó a cambiar sus vidas. Ese Dios de Jacob es nuestro Dios. Ese Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida cotidiana. Lo importante es, nosotros debemos entender estos. Nosotros desde sábado, día 11, empezamos a meditar el tiempo de QT, tiempo con Dios, el libro de Esther, ¿no? Sabe, hermano, este libro de Esther no parece palabra de Dios, no parece Jehová, extraño, pero todo lo que vemos ahí no es difícil que Dios está obrando, porque hay muchas casualidades. Ahí en Dios no existe casualidad. Lo que ahí vemos, maravillosa obra de Dios sobre vida de Mardoqueo y de Esther y a pueblo judío, contra ese Hamán que está planificando un plan terrible para el pueblo judío. Pero ese Dios que está obrando de Esther, hoy está obrando con nuestras vidas, en nuestras vidas. Yo le doy muchas gracias a Dios por el libro de Esther, que está hablando en mi vida en particular, que lo que estoy viviendo últimos 3 semanas por aquí, me ha tocado una situación, pero esa palabra de Esther
que me está dando mensaje de Dios. Quiero que todos nosotros, lo que dice la Biblia, lo que Dios que está estudiando, Dios de Jacob, Dios de Betel, no es un Dios, sino el verbo de tiempo es presente. Es nuestro Dios, es tu Dios. No importa cómo estén sus situaciones. El tercero, vamos a buscar junto tercer carácter que encontró Jacob. Tercer carácter, Dios que nos da plan en nuestras vidas y lo realiza. Dios no abandona ante a nosotros. Dios fiel y siempre Él realizará, culminará ese plan y Él perfeccionará. Mire, versículo 13, 14. Vemos versículo 13, 14. Leemos. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué dice ahí? Dios promete una bendición a Jacob. Quiere decir, esa bendición que Dios está diciendo, tú vas a ser así. Dios está poniendo un plan de vida de Jacob, es una visión sobre Jacob. Dios tiene ese plan de cada uno vida de ustedes. Cuando tú cuando recibe Jesucristo como tu Señor y Salvador, comienza Dios ese plan. Si alguien de ustedes no sabe todavía qué es plan de Dios a uno contigo, es que comience a prestar oído a Dios, empiece a escuchar cosas pequeñas y comienza a obedecer cosas pequeñas. Pequeña obediencia. Usted paso a paso va a empezar a darse cuenta cuál es el plan de Dios a tus vidas. Mire, esa visión que Dios está entregando ahora a Jacob es una visión de un plan de insoportable Jacob, humanamente imposible para Jacob. ¿Por qué? El versículo 14, sobre todo, palabra decía versículo 14, toda la familia de la tierra será bendita en ti. Mire, esa parte no cuadra con Jacob. Nosotros vimos quién es Jacob, un tramposo. ¿Cómo va a ser? Él va a ser origen de bendición de toda la familia de la tierra. Imposible. Pero vemos el versículo 15, siguiente versículo. Vamos a leer. Vemos ahí qué dice el Señor. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa palabra me emociona. Mira lo que dice Dios. ¿Qué prometen? Dice que no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué quiere decir eso? Dios dice que yo voy a realizar esa visión. Realmente, ¿qué sucedió? ¿Qué dice la Biblia? Génesis, cuando vemos capítulo 47, Dios logra transformar ese Jacob que es tramposo a convertir Israel. Es grande. Voy a orar a ver si próximo domingo estudio estos. Si Dios me permite, estudiaremos ese Génesis 48, muy interesante. A mí me gusta Dios de Jacob. Yo creo que usted también, porque yo me identifico mucho a ese personaje, parezco mucho a eso. Quiero invitar el Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vemos qué dice el Dios ahí. Filipenses, ahí está, leemos.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia a nosotros? Persona que comenzó buena obra en nosotros, ¿quién es? El Dios, que Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Quien no da llamamiento, quien no pone visión, ¿quién es? Dios. ¿Quién lo perfecciona? ¿Quién lo realiza? También Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? ¿Qué toca hacer nosotros? Obedecer y darle primero paso de fe. Eso es lo que necesita. Mire, si hay que ir 100 pasos, nosotros nos toca hacer primero paso de obediencia. Cuando nosotros le damos primero paso, los demás 99 Dios lo van a hacer. Dios es fiel. Mire, Jacob como personaje un vivo, Jacob para convertir a Israel humanamente imposible. Pero Dios es posible, hermano. Además, cuando nosotros vemos contenido, lo que después que Jacob experimenta esa experiencia con el Dios, Jacob, contenido de su voto, oye, eso da algo de risa, porque ese voto es voto lleno de condiciones. Mire, vamos a ver versículo 20-21. Vamos a leer para que usted vea cuántas condiciones él pone a Dios. Leemos. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mire, ahí está mucho sí. Sí, tú lo haces. Mire cuántas condiciones él puso a Dios. Si tú haces esto, mire, decía, si fuere conmigo, o sea, no me dejes solo, y guardará el viaje, todo ese viaje no debe suceder nada. Y mire, tiene que darme pan para comer, no quiero pasar hambre, y vestido también tiene que darme. Si yo vuelvo paz otra vez a mi casa de mis padres, entonces, Jehová, tú vas a ser mi Dios. ¿Qué tal? Si falla eso no hay garantía. Mire, vemos ahí un Jacob de tan básico, débil de la fe. Sin embargo, Dios no abandona a él. Dios acompaña a Jacob. Mire, nosotros muchas veces nos parecemos como ese Jacob. Sin embargo, Dios no abandona a nosotros como no dejó solo a Jacob. Más bien Dios quiere que nosotros recordemos y llame a Él Dios de Jacob. Él obra hasta final para que Jacob convierta a Israel. Ahora entendemos por qué tenemos esperanza. ¿Sí? Entendemos por qué hay esperanza. Porque tenemos Dios así. Por eso tenemos esperanza. Ese Dios es mi Dios. Ese Dios es nuestro Dios. Qué bendiciones, hermano. Durante 43 años de mi vida, de aquí en Venezuela, Dios comenzó a obrar mi vida, empezando aquella rancho de Guaratar. Y Dios, ese mismo Dios, continúa trabajando hasta el día de hoy. Trabajará conmigo, transformándome a mí continuamente. Eso vivo, eso puedo testificar a ustedes con mi propia vida. Dios acompaña, Dios transforma, Dios transformó como Jacob. Y yo me parezco bastante a Jacob, Dios transforma. Hay una palabra de la Biblia, primero libro de Corintios, habla con mucha propiedad lo que está sucediendo en mi vida, igual que para ustedes.
vamos a buscar ese libro, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, pero vamos a leer junto primero versículo 26. Leemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué dice Dios ahí? Dicen, no muchos sabios según la carne. Bueno, yo no puedo decir nada. Y mucho poderoso. ¿Y qué voy a ser tan poderoso? En rancho yo estaba arruinado. Y ni muchos nobles. Hay rancho, no hay nobleza, sino pobrezas. Pero vea estos. Si hay alguien de ustedes están quejando que yo no nací una buena condición, yo no nací una familia pudiente. Si tiene alguna queja por sus condiciones, hermano, deje de quejar. Más bien, su condición va a ser muy buena oportunidad para recibir bendición de Dios, experimentar a Dios. Vemos lo que dice versículo siguiente, 27 al 29. Leemos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mire que dice, Dios necio, yo estaba como necio, Dios convirtió a sabios. Lo débil del mundo y convirtió fuerte. Vil y lo menospreciado Dios escogió a fuertes nobles. Lo que no es para deshacer lo que es. Por eso, al fin de que nadie se jacte en su presencia, o sea, solamente cuando vemos delante de Dios, cuando yo acerco a Dios, no queda otra palabra, sino lo que sale en mi boca es, muchas gracias, Señor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Mire, todas las personas, todos los hermanos, ustedes, quien creen esas palabras, estoy seguro, como sucedió en mi vida, como sucedió muchos hermanos que dejó buen testimonio, estoy seguro, su vida y tu vida va a ocurrir eso también. Amén. Quiero que hoy ese Dios de Bedel y ese tres Dios que aprendimos hoy, quiero que todas las personas, especialmente la Padre que está hoy por sus días, que ocurran para que convierte su vida de Jacob sea Israel. Dios lo bendiga a todos.